nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Puede sentarse. Bendito sea el Señor. Amados, hay temas que se nos han quedado en el tintero, ¿verdad? Y hoy es un buen domingo para recuperar esos temas que se nos han ido quedando en el tintero, y quiero aprovechar en el día de hoy para traer a la iglesia la tercera parte y final de esta serie de enseñanzas de el poder del Shaddai sobre la iglesia. Y específicamente, habiendo traído anteriormente cómo Dios que se manifestó a Abraham y le dijo: yo soy el Todopoderoso, y esa palabra es el Shaddai, y cómo manifestó su liberación sacando a Israel de Egipto, cómo manifestó su gran poder dando la provisión al pueblo. Uno de los actos más poderosos que nuestro gran Dios y Señor ha realizado ha sido el acto de la salvación. Gracias a Dios por los amenes. El acto de la salvación. Ese es la mayor obra del Señor, su mayor obra de amor, el acto de la salvación. Y sería incorrecto hablar del Shaddai, hablando de liberación y provisión, y no hablar acerca de su obra de salvación. Por eso en esta mañana vamos a tocar un poco más acerca de la obra de salvación que el Señor ha hecho. Salvación la vemos desde que Dios se le manifestó a Abraham, porque ¿cuál fue la intención de Dios con Abraham sino salvarle? Bendito sea el Señor. Porque le sacó de Ur de los Caldeos, de tierra de idolatría. Le sacó. Eso es un acto de salvación. De igual manera, así Dios te ha sacado a ti de la condición a donde tú estabas, perdido, sin Dios. No hay mejor expresión que la que hace el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, en el versículo 11, cuando habla de la reconciliación por medio del sacrificio de Cristo. Pablo dice: acuérdense, no se te olvide, que no se te vaya de la memoria que en otro tiempo, en cuanto a la carne, estabas llamado a incircuncisión por la llamada circuncisión. Y esto hace referencia a los gentiles que eran incircuncisos y no tenían parte en el pueblo de Dios.
Y esa circuncisión era hecha con manos de hombre, porque era la señal del pacto que desde Abraham Dios la estableció. Al que Dios se le mostró como el Shaddai, le dio por pacto, por pacto la circuncisión. Y entonces el que pertenecía al pueblo de Dios de Israel, desde que nacía, le aplicaban esta señal del pacto, de este pacto, la circuncisión. Por lo tanto, espiritualmente, debo entender que desde que nosotros recibimos a Cristo y nacemos de nuevo, en nosotros se ha de ejercer una circuncisión no hecha con manos de hombre, sino que Dios mismo circuncida el prepucio de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que deseemos seguir en las cosas de la vida pasada, no, sino para que anhelemos y caminemos en las cosas de la nueva y presente vida, que es según Cristo Jesús. Pero no se nos puede olvidar que antes de Cristo estábamos nosotros alejados de la ciudadanía, dice la palabra, de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque el extranjero que entrara en Israel y quisiera vivir y gozar de la bienaventuranza del pueblo de Dios, tenía que someterse a la circuncisión, tenía que obedecer la ley, tenía que desechar su vida pasada y vivir una vida nueva. Y esto es una clara enseñanza de que en Cristo Jesús, habiendo sido circuncidados por Dios espiritualmente, también debemos de rechazar, y escuche esta palabra, rechazar nuestra vida pasada y abrazar por la obediencia y el amor a Dios la nueva vida que el Señor nos ofrece según Cristo Jesús. Por eso es que Pablo dice, ahora en Cristo Jesús, ustedes que estaban lejos de la ciudadanía de Israel, está hablando de un derecho que se recibe, la ciudadanía, que se recibe por nacimiento o por opción. Y ninguno que está acá nació en Israel. Pero todos los que están presentes tuvieron la opción, cuando escucharon el Evangelio, de abrir sus corazones y recibir al gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso es que Pablo dice, ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos por la sangre. Entonces, ¿de qué ciudadanía está hablando Pablo? ¿De que somos israelitas? No. La ciudadanía de esta Israel no habla del pueblo físico, sino de la ciudad celestial, la Israel celestial. Porque ciertamente el pueblo de Israel físico, que es pueblo de Dios también, igual que la iglesia somos pueblo de Dios y que de ambos pueblos hizo uno. Ese pueblo de Dios ciertamente sufre vituperios, como le fue profetizado. Y la iglesia sufre vituperios, como le fue profetizado.
Pero a ambos pueblos se les llama a participar del Israel celestial. Y solamente la entrada es por medio de la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por eso es que Pablo dice que Cristo es nuestra paz, porque nos reconcilió con Dios. Nosotros estábamos en conflicto con Dios. ¿Cuántas personas no creen que están bien con Dios y se engañan a sí mismos? Y es importante que la iglesia comprenda y se quite la confusión de la salvación. ¿A cuántos no he escuchado yo decir: qué persona tan buena es esta, solo le falta ser cristiano? ¿Qué error más grande tiene esta persona? Porque la Biblia dice que todos pecamos. La Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. Es más, cuando Cristo se manifestó en la carne, le dijeron: maestro bueno. ¿Y qué dijo él? ¿Por qué me llamas bueno? Y yo digo, it's amazing this. Es impresionante cómo el Dios de la gloria, porque Cristo era 100% hombre, pero era 100% Dios. Cómo el Dios de la gloria dice: ¿por qué me llamas bueno? Son pasajes que a veces me estremecen de una manera. Yo digo: Señor, ¿cómo puedo tomar tu palabra y comprender que tú digas: ¿por qué me llamas bueno? Señor, tú eres bueno en gran manera. Nadie es como tú. Pero él estaba sufriendo en su naturaleza que había tomado. Estaba sufriendo el ataque del diablo, la tentación. Por eso es que él dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios, el que no puede ser tentado. Pero el hijo que en ese momento estaba siendo atacado por la tentación iba a llevar el pecado de la humanidad. No pecó, tentado en todo. Hago la acotación, pero no pecó en nada. Y aún así dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno. No vas a ser salvado por lo bueno que seas. No vas a ser cristiano porque eres una persona tan buena y solo te falta eso. ¿Qué dijo el Señor en la sinagoga cuando leyó el rollo del profeta Isaías y dijo: esta palabra se ha cumplido delante de todos ustedes? Y ahí todos se alteraron y se levantaron. ¿Y este loco quién lo puso a dirigir el culto de hoy? ¿Y qué dijo él? Me van a decir seguramente: médico, cúrate a ti mismo. ¿Y cuál es la enseñanza que el Señor dio? ¿Quién necesita el médico? Es el enfermo. ¿Quién necesita a Cristo? Es el pecador. No vas a venir a Cristo porque seas una buena persona. Vas a venir a Cristo cuando reconozcas tu condición delante de Dios. Perdidos, sin esperanza, sin ciudadanía celestial, sin estar en paz con Dios. Por eso Cristo vino y derribó la pared intermedia de separación. Abolió en su misma carne, en su mismo cuerpo, nuestras enemistades con Dios. Bendito sea el Señor. Por eso es que Pablo dice en el versículo 16 de Efesios capítulo 2, dijo: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos, Israel y los gentiles, los
perros, porque así han llamado los gentiles por los israelitas, perros. Los gentiles e Israel reconciliados en un solo cuerpo. Y luego dice Pablo, matando en ella las enemistades. Por lo tanto, cuando recibes a Cristo, lo que te enemistaba con Dios fue muerto. Aleluya. ¿Alguien quiere decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pero tenemos que comprender y quitarnos la confusión de lo que es la salvación. Porque el Señor, habiendo dicho todo lo que ya les dije, escribe Pablo a Tito, inspirado por el Espíritu Santo, y le dice, porque la gracia de Dios, que es Cristo Jesús, se ha manifestado para salvación para todos los hombres. Tito capítulo 2, versículo 11. Pero luego Pablo le dice en el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, esto me da entender lo que es el fruto de la salvación en nuestra vida, lo que es el poder de Dios cuando nos salva, lo que tiene que suceder en nosotros, cuál es el fruto que tiene que haber. La gracia se manifestó para salvación de todos los hombres. De todos los hombres. ¿Y qué enseñó esta gracia? La gracia de Dios que se manifestó, ¿qué enseñó? Nos enseñó a renunciar a la impiedad. Repita conmigo, renunciar a la impiedad. Dígalo otra vez, renunciar a la impiedad. Bendito sea el Señor. ¿Y qué cosa es impiedad? Sino maldad. Sino maldad. Entonces, este versículo 12 explica correctamente Juan capítulo 3. Y yo le invito a todos a ir a Juan capítulo 3. Bendito sea el Señor. ¿Sabe una cosa? Ahora te van a ayudar. ¿Sabes una cosa? A mí me gusta toda la tecnología esta con el televisor, que se vean los textos bíblicos, pero este método me gusta más, que usted tenga que hojear su Biblia ahí, que usted abra su Biblia. Sí, Juan capítulo 3. Me encanta nada como este método que usted en su Biblia y porte su Biblia. Bendito sea. Son cosas mías. Quizás sea más lindo lo otro, pero yo hallo más lindo esto. ¿Cómo podemos entonces ver esto de renunciar a la impiedad? Sino esta. Versículo 19 del capítulo 3. ¿Cómo comienza? Léalo usted, por favor. ¿Cómo comienza? A ver, no, todos. ¿Saben leer? ¿Todos sabemos leer? Bueno, 1, 2, 3. ¿Cómo comienza? Y esta es la condenación. Esta es la condenación. Pausa un momentico. Dios no vino al mundo a condenar, sino a salvar. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mira para acá. Atiéndeme ahora. Escúchame y luego vas a poder leerlo, pero atiéndeme para que aprendas, ¿ok? Con el tiempo vas a ir cogiendo práctica. ¿Para qué envió Dios a su Hijo al mundo? ¿Para condenarlo o para salvarlo? Para salvarlo. ¿Para qué lo envió? Para salvarlo. ¿Para qué lo envió? Para salvarlo. ¿Qué hizo el Señor por ti? Te salvó.
Di, el Señor me salvó. Come on, come on, come on. El Señor me salvó. Eso fue lo que hizo Cristo. Pero a los que se les ha manifestado esta gracia, Pablo dice que enseñó a renunciar a la impiedad. Por lo tanto, si el creyente no renuncia a la impiedad, es que impiedad es maldad. Porque la palabra impío es alguien que no tiene fe. Pero impío puede ser uno que se disfrace de cristiano y en realidad no crea en el Señor Jesucristo. Porque Pablo le está escribiendo a Tito, un pastor que estaba ministrando en una iglesia, que la enseñanza era para los feligreses, era para el cuerpo de Cristo. Y le dijo, a estos tienes que enseñar que renuncien a la impiedad. El cristiano tiene que aprender a renunciar a la impiedad. Y voy para acá, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo explicamos esto? Versículo 20, léalo conmigo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea que cuando el creyente viene a la luz, pasan dos cosas. Número uno, le salen a la luz quién es él, sus obras malas. Segundo, las obras malas son reprendidas. Por eso es que vienes y te dicen, mira, tienes que arreglarte aquí. Mira, esto que tú dices no lo puedes decir más. Mira, esto que tú haces no lo puedes hacer. Mira, ¿y por qué? Porque se le antoja al pastor que sea así. No, porque Dios en su palabra dice que es así. Entonces, el que recibe el testimonio, como dice la palabra de Dios en el versículo 33 del mismo capítulo 3 de Juan, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. O sea, el que recibe el testimonio, te dicen, oye, no puedes hablar con malas palabras. Es cierto, Dios lo ha dicho, yo lo creo y voy a practicarlo. Oye, no puedes jugar más a la bolita, eso es pecado de hechicería. Es cierto, no voy a hacerlo más. Oye, no puedes seguir en fornicación. Es cierto, me aparto de la fornicación. Pero si no, el marido te va a decir, no, pero si no quieres más nada conmigo, entonces te voy a dejar. Pues me quedo sola. Me quedo solo, pero no voy a hacerlo, porque Dios es veraz, Dios es verdad. Y quiero caminar conforme a la luz. Bendito sea el Señor. ¿Están comprendiendo qué es lo que enseña la palabra de Dios? Bendito sea Dios Todopoderoso. Eso es la salvación. Y eso es evitar la confusión en la salvación. Eres cristiano, pero continúa perseverando en el pecado. No, ese es un impío. El verdadero cristiano, amado, se arrepiente. No se nos olvide lo que usted ya leyó en Números capítulo 16, que en el pueblo de Israel, siendo rescatado por Dios de Egipto y camino a la tierra prometida, habían contumaces, habían gente que hicieron afrenta a Dios dentro del pueblo, Coré y su séquito. ¿Y acaso Coré no había sido libertado de Egipto? Sí lo fue. ¿Acaso Coré no comía del mismo maná que comía Moisés? Claro que sí. ¿Acaso Coré no veía la gloria en el tabernáculo que veía todo el pueblo? Claro que sí. Pero Coré descendió vivo al infierno con todo su séquito. Bendito sea el Señor. Muchas veces he predicado Coré con todos sus hijos.
Y nunca me he referido a los hijos de la sangre, sino a hijo se constituye todo aquel que sigue a alguien, que imita a ese alguien. Por eso es que Dios dice bien claro, le dijo a los fariseos, cuando digo Dios me refiero al Señor Jesucristo, les dijo, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Satanás no los engendró en el cuerpo, pero espiritualmente sí. Y todos esos que descendieron vivos con Coré no habían sido engendrados físicamente con espermatozoides, pero fueron engendrados espiritualmente con la palabra de división que Coré le estaba sembrando en el corazón a todas esas personas. Entonces tenemos que darnos cuenta que alguien que esté en una iglesia y tú lo ves que alce las manos, inclusive hay quien hasta puede imitar el don del Espíritu Santo y hacerse que está hablando en lengua y emocionarse, inventarse algo. Pero no es algo que haya venido genuinamente de parte de Dios. Es algo en la carne. ¿Por qué? Porque conforme tú lo ves que alza y habla en lengua, luego se vira en su casa y maltrata a su mujer. Y luego dice mentira y luego roba. Y viene para la iglesia y luego es el más ungido y el más apóstol. Déjate de invento. Déjate de invento. Esos son gente que no han renunciado a la impiedad. Y luego dice Pablo, renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Y cómo tú entiendes eso? No, las cosas que yo hacía ya no las hago más, como se canta en la iglesia, ¿verdad? Las cosas que yo hacía ya no las hago más. Eso es renunciar a los deseos mundanos, a los deseos de tu carne. Bendito sea Dios. Pero también hay que vivir en este siglo, en el tiempo que te tocó, Dile al que está a tu lado, te tocó este tiempo. Te tocó esa vida. Dile, te tocó ese tiempo. Te tocó esta vida. Algunos dicen, ay Señor, pero ¿por qué? Yo quisiera estar en Estados Unidos, yo quisiera estar en Gran Bretaña, yo quisiera estar aquí. Te tocó estar aquí peleando la buena batalla, aleluya. Ay, pero esta familia que yo tengo ya no puedo más. Te tocó esa familia, te la dio el Señor. Dale gracias a Dios por tu familia. Alza tu mano y dile, Señor, gracias por la familia que me has dado. No es perfecta a mis ojos, pero te pido que tú le salves. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! En este tiempo que te tocó, donde hay que hacer cola aquí y cola allá y no hay transporte, no hay medicina, no hay nada, y usted dice, Dios mío, me voy a jalar los pelos. El Señor te dice que en este tiempo tú tienes que vivir sobrio. ¿Qué cosa es sobrio? No andar como los borrachos. Como andan los borrachos que no les importa nada, beben para olvidarme. Sobrio, atento al tiempo, vigilante, Cristo viene. Sobrio, porque hay falsa doctrina, hay que estar acorde a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Sobrio, justo y piadoso. Mira qué característica. O sea que los que son salvos caminan sobrio, son justos y son piadosos. Mientras el amor del mundo se enfría y ya nadie quiere hacer nada bueno porque ya no hay amor y quiere descargar en la gente, el pueblo de Dios sigue amando. El pueblo de Dios sigue practicando justicia. El pueblo de Dios sigue viviendo la sana doctrina. Y como se levantan ahora gente que se llaman cristianos y viven la vida, es un relajo mundano lo que están viviendo. Pero el pueblo de Dios sigue sobrio. El pueblo de Dios no anda en borracheritas de esas raras que vienen y te ponen un nombre que parece cristiano, pero no sé si es cristiano o es mundano. No, el pueblo de Dios llama las cosas por su nombre. El pueblo de Dios no es tibio. El pueblo de Dios es caliente. Dile que está a tu lado, tal. Tú tienes que ser caliente. Tienes que ser caliente. Jamakaya, la zona, maquien de eso. Ponte de pie, vamos a dar una alabanza al Señor. Tienes que ser caliente. Alza tus manos. Dile, Señor, calienta mi vida. Jamakaya, la zona, maquien de esa. Dile, Señor, calienta mi vida. Jamakien de esa, bababay.
Dile, calienta mi vida, Señor. Calienta mi vida. Lléname del Espíritu Santo. Aleluya. Puede sentarse. Aleluya. Bendito sea el Señor. Usted me disculpa que la haya puesto de pie así. Usted tiene que hacerlo y ya. Tiene que hacerlo y ya. El que quiera calentarse, el que quiera, tiene que creer. Tiene que moverse en la fe. Tiene que despojarse de esa tibieza espiritual. ¿Qué tibieza? Estamos en tiempo de ser calientes. Bendito sea el Señor. Porque luego dice Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. O sea que hay que estar caliente porque Cristo viene. Y al tibio, ¿qué va a hacer Dios? Lo desechará. Bendito sea el Señor. Así que ya no es tiempo de estarse quedando en la casa. Ay, pero pastor, es que están matando a la gente a bulto. Entonces me da miedo las noches. Me transformo por las noches. De día soy cristiano y por las noches soy una cañita de azúcar que se mueve. Bueno, si te da miedo la noche, damos culto por la mañana. ¿Qué nos importa la hora? El asunto es buscar a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Y yo les digo esto para alentar vuestra fe. Yo les digo esto y en WhatsApp se los he puesto. Tengan fe, tengan fe, tengan fe. ¿Qué tal si matan a uno? Ay, mataron al hermanito fulano de nuestra iglesia. Ay, Señor, ahora sí tengo más miedo. Ahora sí no voy porque lo mataron. Ay, amado. ¿Y qué serán de esas congregaciones que han tirado granadas dentro del templo y explotan las granadas? Y ¿sabe qué han hecho qué han hecho el pueblo de Dios? Sobre la sangre de esos mártires de la fe se han reunido en los restos y ahí siguen haciendo el culto los que quedaron vivos. Y siguen predicando. Eso son cosas reales. Bendito Dios Todopoderoso. Pero son mártires, gente. Pero ¿qué si empiezan a matar cristianos? ¿Usted deja de venir a la casa de Dios? Aquí yo no voy a caer en la debilidad de Aarón de hacerle un becerrito de oro al pueblo. Aquí hay que seguir Dios dijo, no dejéis de congregaros. Y Dios sabía lo que estaba diciendo. Pero no dejaron de congregarse, seguían uniéndose, seguían orando, seguían adorando, seguían predicando la palabra. Los cristianos se usaron para la iluminación de la ciudad, los cuerpos vivos quemándose hasta que se morían y eran las teas encendidas en Roma. Los echaban a los leones para que el pueblo se divirtiera. Imagínense que ahora que tomen a tu hijito y se lo tiren a los perros para que se lo coman en vivo, mientras todos se ríen y tú ves tu hijo morir porque eres cristiana. Eso le ha tocado a la iglesia vivir. Y tenemos que ser en el nombre de Jesús valientes y esforzados. No sea que venga tiempo más malo. Y el Señor dice en Mateo 24 que la iglesia sufre persecución. Y la persecución que estamos sufriendo ahora es cosquillita, caballero. Dama que me está escuchando. Ayer me cerraron una página en Facebook. Me la borraron. Porque estoy predicando la palabra de Dios en ella. Y usted me conoce, yo no hago cosquillita doctrinal. Yo le digo pecado a la homosexualidad, le digo pecado a la mesonería, le digo pecado a la hechicería. Yo no ando haciendo cosquillita. Y por predicar el evangelio me cierran la página. Yo antes de que la página cierre, yo puse un comentario. Hay páginas llenas de suciedades y pecados y esas sí no las cierran porque son las suyas. Pero las que no son de ustedes, esas las van a cerrar. ¿Y qué me importa? Me abro otra y sigo predicando el evangelio. Al menos en esa página que cerraron, 4,800 y pico de personas recibieron la palabra de Dios. Y otras 4,000 entonces en otro momento. ¿O qué importa? Ya la página de YouTube, gracias al Señor,
ya tiene ya, ¿cuántos son ya? 1900 y pico de personas que están recibiendo y escuchando palabra de Dios. Entonces yo le aliento, hágalo usted también, predique a tiempo y fuera de tiempo. Pero que nos cierren una página, eso es cosquillita. Que ahora empiecen a quemar cristianos en este país, que empiecen a meter preso a las personas por ser cristianas en este país. ¿Dejará usted de congregarse? Dígale que está a tu lado, este mensaje es para ti de parte de Dios. Vamos, díselo ahí. Este mensaje es para ti de parte de Dios. Esto es para hacerte entender. Esto para hacerte entender. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ay, Señor. Bendito sea el Señor. Pero tenemos a Dios que es todopoderoso. Y tenemos que entender que Dios dice en su palabra, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pero el que guarda su vida, la perderá. Entonces, hermano, confía en el Señor. No tengas miedo. Las mujeres tienen miedo. Entonces, los hombres de la iglesia, vamos a hacer una partida y acompañarlas. Al menos yo estoy dispuesto. Y ahí vamos y las acompañamos y la dejamos a cada una en su casa. Así que lo que no podemos tener es miedo. Confíen. Estos días demandan y el mundo está asustado y el Señor dice, no tengan miedo, levanten la cabeza porque tu redención está cada vez más cerca. Bendito sea el Señor. Cuando hablamos de salvación, ¿qué tiempo me queda? Señor, siempre el tiempo está en contra mía. Cuando hablamos de salvación, tenemos que mirar 3 cosas específicas. La primera, tenemos que mirar hacia el Salvador. 3 verdades específicas. La primera, a la persona que hizo la salvación. Y para poder mirar correctamente a Cristo, porque ese es el autor de la salvación, el que dio su vida por nosotros fue el Señor, tenemos que buscar Filipenses capítulo 2, versículo 6. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 6, hacen una descripción de lo que el Señor hizo. La palabra dice que siendo en forma de Dios, aquí habla de la deidad de Cristo. Muchos ponen en duda la deidad de Cristo. En el Nuevo Testamento, Pablo no se cansa de ratificar y hacer entender que Cristo es Dios. El apóstol Juan da testimonio, el verbo era Dios. Y dice Pablo, el cual, hablando acerca de Cristo Jesús, porque el versículo 5, contexto de este versículo 6, habla que en nosotros debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, habla de Cristo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. O sea, lo primero que estamos viendo en el autor de la salvación, lo primero que estamos viendo era su primera condición, Dios, igual a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? No se aferró a esa gloria, sino que se despojó de esa gloria y se hizo semejante a los hombres. O sea, sentía y pensaba igual que usted y que yo. Bendito sea el Señor. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo,
¿Cómo se humilló a sí mismo? Dice la palabra, haciéndose, ¿qué cosa? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que si en nosotros tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo, tenemos que imitarlo en la humillación y en la obediencia. Por favor, ayúdeme. Dile que está a tu lado. Aprende a humillarte y aprende a obedecer. Come on. Aprende a humillarte y aprende a obedecer. Aprende a humillarte y aprende a obedecer. Son dos cosas tremendas. Porque son las dos cosas, mira para acá, son las dos cosas que más nos combaten en la carne. La humillación es el yo. Y el obedecer es la voluntad propia. Y hay personas que no se humillan. Hay personas que se ofenden cuando les llaman la atención. Pero hay personas también que siempre tienen la razón. No sé si te has encontrado con esas personas. Que siempre tienen la razón. Hay personas que nunca no piden perdón. Hay personas que no dicen, me equivoqué, perdóname. Hay personas que no lo hacen. Hay personas que no lo hacen. Bendito sea el Señor. Humillación y obediencia. Humillación y obediencia. Característica que tiene el pueblo que es salvo. Se humilla y es obediente. Se humilla y es obediente. Bendito sea el Señor. Pero obediencia ¿hasta dónde? Usted dirá. Bueno, el Señor la tuvo hasta la muerte. ¿Hasta dónde usted debe de obedecer? ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Qué lindo suena eso, ¿eh? Suena lindo aquí así. Pero que te pongan en un paredón de fusilamiento y te digan renuncia a Cristo o te fusilamos. Pero fusilamiento. ¿Ah? Gloria a Dios, mira qué lindo. ¿Viste cómo el Señor va? Pero se dice fácil. Se dice fácil. Pero Dios nos dé la fuerza. Que si hemos de ser mártires, porque nadie sabe los designios de Dios. Si hemos de ser mártires, que Dios nos dé la fuerza para serle fiel hasta la muerte. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Me quiere ayudar usted otra vez? Dígale al que está a tu lado, persevera hasta el final. Persevera hasta el final. Persevera hasta el final. Porque a Cristo, a causa de su humillación y obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, la más cruenta de su época, la más cruenta de su siglo, Dios, dice la palabra, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por lo tanto, al cristiano que permanezca fiel hasta el final, ya sea por arrebatamiento, ya sea por martirio, o ya sea porque te toque partir por enfermedad o por vejez o lo que sea, amado, Dios exaltará a ese hijo, a esa hija, dándole la vida eterna y un nombre nuevo. Bendito sea el Señor. Gloria sea a Dios Todopoderoso. Esa es en cuanto a la persona, pero en cuanto a la obra. En cuanto a la obra, lo primero que se nos enseña en la palabra, y es en Romanos capítulo 3, versículo 20, es que la salvación no es por obras. No es por obras. La salvación no es por qué cosa, por favor. No es por obras, dice la palabra de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Sabes cuánta gente anda engañada cumpliendo la ley, creyendo que van a ser salvos por las obras?
testigos de Jehová salen y predican tocando de puerta en puerta, porque es lo que Dios nos va a resucitar y tenemos que llenar el cupo. Adventistas del séptimo día, hay que estar guardando el sábado, hay que guardar el sábado porque es el día del Señor. Guardemos el sábado. No van a ser salvos por las obras. No vas a ser salvo por las... Tú no vas a ser salvo por qué tan buen cristiano eres. I'm sorry. You can't be saved because how good you are. No vas a ser salvo por qué tan bueno tú eres, amado cristiano que está reunido acá. La fórmula funciona al revés. Tú eres bueno porque eres salvo. Haces buenas obras porque Dios te salvó. No puedes hacer buenas obras para que Dios te salve. La salvación es por gracia. Nadie va a ser justificado delante de Dios por las obras de la ley. Porque la ley se dio para que tuviésemos conocimiento de nuestro pecado. ¿Para qué es la ley? Para que usted conozca ¿qué? Nuestro pecado. Para que conozcas tu pecado. Cuando lees la Biblia, tú tienes que verte a ti mismo. Tienes que ver tu maldad. La Biblia, cuando tú lees la Biblia, te transforma. Pero cuando la Biblia te lee a ti, te transforma más. ¿Cuántos han leído la Biblia? ¿Cuántas personas han leído la Biblia y andan en la misma perdición? Se leen la Biblia, se saben los textos bíblicos y siguen más perdidos que antes. Bendito sea el Señor. Porque la llave es la fe en Cristo. Y la fe en Cristo es creer como dice la Escritura. Y he debatido con tantos mundanos que se disfrazan y piensan que son cristianos. Y me han dicho, yo sé que al final yo seré salvado por Dios. Y no van ni a la casa de Dios. Yo les he hecho entender, tú eres estudiante sin ir a una escuela. Me dicen, sí, claro que sí. Entonces, el título tú te lo puedes dar. Y los muy condenados dicen, sí, claro que sí. Yo digo, bueno, entonces me voy a imprimir un título de médico y voy a ejercer la medicina. ¿Qué me hacen? ¿Me llevan preso? ¿Me llevan preso? ¿Me hacen un certificado de loco? ¿Me meten en Santovenia? ¿No? ¿En Mazorra a darme electrochoc? ¿Quién te dijo que tú te puedes imprimir un título y ejercer medicina? Lo que voy a hacer es matar gente. Porque no sé nada. Nada. Daisy dice, el pastor es el médico de la iglesia porque nos ayuda. No, yo preguntando, oye, ¿cómo es esto? Y ahorita, oye, tengo este caso, tengo esto, a la doctora acá, oye, tengo esto, porque yo no soy médico. Zapatero a sus zapatos. Yo le decía a ella en el velorio de tu tía, yo le decía a ella, zapatero a sus zapatos. Tú me puedes preguntar, pastor, ¿qué significa la doctrina de la soterología esto? Yo puedo explicártelo con texto. Mira, aquí dice la palabra, aquí, acá, porque esto es a lo que Dios me ha entregado. Pero cuando yo digo, ¿cómo se llama el hueso este? Tuve que decirle, doctora, ¿cómo se llama el hueso este? Porque lo tengo y no sé cómo se llama. Zapatero a su zapato. Zapatero a su zapato. Bendito sea el Señor. Entonces, estos mundanos que piensan y dicen, yo sé que voy a ser salvo. Cuando se paran delante de Dios y llegan con su currículum vitae, que para algunos se resumen en medallas, para otros se resumen en títulos que se quedan en una pared con una fotografía. Eso no los va a salvar. Eso no los va a salvar. La salvación no es ni por las obras de la ley,
ni por lo lindo y lo bueno que seamos, ni vamos a ser salvos porque nosotros pensemos que Dios nos va a salvar porque sí, porque lo merecemos. No, no y no. La palabra dice, ¿dónde está la jactancia? Y esto es lo que pasa con ellos, se jactan. Se jactan. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, dice el apóstol Pablo, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Bendito sea el Señor. Pero por la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Y qué dijo Cristo Jesús? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por la fe se invalida la ley? De ninguna manera. Por la fe obedecemos verdaderamente la perfecta ley de Dios. Versículo 8 del capítulo 3 de Romanos. Por favor, vamos a leerlo rapidito. Ya voy ya concluyendo casi ya. Versículo 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa y afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? O sea, que porque no vamos a tener la ley para ser salvos y es por la fe, ¿haremos lo que nos da la gana? No, error. ¿Perseveraremos en el pecado porque ya somos salvos? De ninguna manera. El que es salvo Dios le ha quitado la maldición del pecado. Te ha hecho libre del pecado. No para que vuelvas al pecado, sino para que vivas para Dios eternamente. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, somos salvos por la gracia de Dios. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? Se los he enseñado ya. Favor inmerecido. Favor inmerecido. Dios te salvó. Tú no te lo merecías, pero Dios te amó. De tal manera Dios te amó que entregó a su Hijo. De tal manera, de una manera tan incomprensible para el hombre, Dios te amó que entregó a su Hijo. ¿Estás cansado ya o puedo seguir 5 minuticos más? ¿Puedo seguir más? 5 más. Amén, gloria a Dios. Hechos capítulo 15, versículo 11. Vamos todos para allá. Hechos capítulo 15, versículo 11. Hemos sido salvados por la gracia del Señor. Amén. Dice la palabra, antes creemos que, ¿qué dice? Que por la gracia del Señor Jesús, especifica quién es el Señor, quién es el dueño tuyo, porque la palabra Señor es dueño, curios, dueño. ¿Quién es el dueño nuestro? Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. ¿Quién es el dueño de las ovejas? El pastor. ¿Cómo se llama el pastor? Jesucristo. Yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Y yo llamo a cada una por su nombre. Diga conmigo, el Señor me conoce. ¿Qué más? Por eso te llamó cuando estabas perdido. Por eso te trajo hasta aquí. Porque te conoce y te llamó por tu nombre. Por eso soltaste el machete. Por eso tú viniste caminando y diciendo, me falta algo. Porque el pastor te estaba llamando. El Señor te estaba llamando. Aleluya. Gloria a Dios. Que no se quedó con la boca callada, sino que te llamó. Bendito sea el Señor.
por la gracia del Señor seremos salvos. Efesios capítulo 2, versículo 8. Vamos a reforzar esta doctrina. Versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra de Dios. A ver, léalo usted. 1, 2 y 3. Aleluya. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Salvos por medio de la fe. Dios en su gracia te salvó y tú solamente por creer en el Señor Jesucristo. No por las obras. No por las obras. Sino por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Esa fe Dios la puso ahí. Esa fe es una semillita que fue sembrada ahí. El sembrador salió a sembrar y esparció la semilla. Bendito sea el Señor. Esa semilla ha caído en tu corazón. Bendito sea el Señor. Es la palabra de Dios que hace nacer, hace crecer, hace brotar la fe. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Bendito sea Dios Todopoderoso. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Bendito Dios Todopoderoso. Entonces concluimos. La salvación no es por obras, es por la fe. Las obras es el resultado de la fe. Mira, atiende para que puedas concentrarte y aprender. No repitas, silencio, atiende. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, esto explica claramente el versículo 5 de Tito, capítulo 3, que dice la palabra: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Misericordia habla del amor de Dios. Te salvó porque te ama. Lavamiento de la regeneración habla de la sangre de Cristo derramada, porque dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y por la renovación en el Espíritu Santo habla del trato de Dios. O sea, el que es salvo es lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en ti. Dios te hace templo de su Santo Espíritu. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Por eso yo creo que el verdadero creyente no tiene demonio. Hay doctrinas nuevas que han salido que dicen que el cristiano puede estar endemoniado y hay que ministrar liberación a ese cristiano. Yo creo, según la palabra de Dios, que cuando creemos en Cristo Jesús por medio de la fe, somos lavados por la sangre de Cristo, todo pecado es perdonado, todo demonio es echado fuera y en nosotros habita el Espíritu de Dios. Y permítame decirle que el Espíritu de Dios no es un roommate. El Espíritu de Dios no es roommate con ningún demonio. El Espíritu de Dios no vive en el mismo templo al lado de un demonio. ¿Qué somos? Compañeros de cuarto. Él duerme arriba y el demonio duerme abajo. Eso no funciona. El Señor reprenda, no funciona así. Por ahí hay un chiste que dice: la confianza y el peligro duermen en una misma litera y debajo de la confianza duerme el peligro. Eso es mentira. Si tú dices que el cristiano puede estar endemoniado y hay que hacerle liberaciones,
entonces vamos a enseñar el yin y el yang. En todo lo bueno hay algo malo. Si tú me dices que en el que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, ahí se quedó un demonio, me haces el sacrificio de Cristo menor, la sangre de Cristo, me la comparas con algo menor. Amado, cuando usted fue lavado por la sangre, lavado por la sangre de Cristo, en usted no quedó pecado. Y cuando el Espíritu de Dios viene a morar en ti no quedó demonio. No quedó demonio, porque el Espíritu Santo no comparte habitación con nadie. Dios no comparte templo con los demonios. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, usted es libre. Usted es libre. Usted es libre en el nombre de Jesús. Usted es libre. Usted es libre. Usted es libre en el nombre de Jesús. O el Espíritu Santo no es Dios. Si usted está endemoniado, el Espíritu Santo no es Dios. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, en usted no hay demonio. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo usted lo puede probar con la Biblia? El Señor dice, si con el dedo de Dios yo puedo echar demonios fuera. Cuando Jesús llegaba a un lugar se manifestaban los demonios, y hasta el gadareno que tenía una legión, más de 2000 demonios habitando dentro. Ese tipo era un globo de demonios. Y no quedó uno con solamente el Señor decir: cállate y sal fuera. No queda uno. Entonces, bendito sea el Señor. El Shaddai, cuando hace salvación, no es una cosa ligerita, es obra del Todopoderoso en nuestra vida. Por lo tanto, esa obra tiene que causar un efecto. Diga conmigo: por mis frutos me conocerán. Mira al que está a tu lado y dile: eres un árbol y tienes frutos. Come on, dile: eres un árbol y tienes frutos. ¿Se refiere el Señor a un árbol cuando dice por sus frutos los conoceréis? Alegóricamente sí, pero la realidad es que tus acciones van a decir quién eres y quién vive en ti. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo yo puedo, ya para concluir este sermón, que espero que para ustedes haya sido de bendición esta palabra, cómo yo puedo concluir este mensaje si no haciendo referencia al efecto del poder de la salvación en nuestra vida? ¿Y qué mejor lugar que Efesios capítulo 4? Cuando habla de la unidad del Espíritu. Y luego habla, a partir del versículo 17, de la nueva vida en Cristo. Le habla a los que están viviendo en Cristo. Te habla a ti, me habla a mí, habla a la iglesia. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Mira, aquí estaba Pablo regañando. Dígale que está a tu lado: a ti no es el único que el pastor regaña. Dígale, a ti no eres el único que el pastor regaña. Bienaventurado eres cuando eres regañado, peor es que Dios se quede callado. Ufpa. Al bastardo, al hijo bastardo a nadie le importa, pero al hijo de uno, sí, ¿verdad? Entonces, Dios, si Dios te regaña, si Dios si te sientes redarguido con esta palabra, eso significa que eres hijo de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Aquí está el primer fruto. Camina diferente, vive diferente, sé diferente. Porque los gentiles, los mundanos, andan en la vanidad de su mente. Tienen el entendimiento entenebrecido. Están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En otras palabras, no viven para Cristo. Y les predicas, y no quieren venir para la iglesia. Para ellos están bien en sus casas. Yo creo en Dios a mi manera. Todo está bien.
No, yo estoy bien, yo creo en Dios, sí. Y te dicen, sí, yo voy para la iglesia, pero te mienten. No van nada. Bueno, esta es la condición de ellos. Y el Señor te dice, no camines como ellos. Ya tú no eres como ellos. Ya tú no eres como ellos. Tú eras, pero ya no eres. Bendito sea el Señor. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, pecan. Mas vosotros, se refiere al cuerpo de Cristo, no habéis aprendido así a Cristo. ¿A quién se enseña? A Cristo. Si en verdad le habéis oído, aquí viene ya el examen, el autoexamen de vida para la iglesia. Eso es para ti, eso es para mí, para cada uno de nosotros. Si en verdad le habéis oído, si en verdad habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre. ¿Se recuerdan cuando le dije al principio, rechaza a quien tú eras? A algunos le parecía, qué exagerado es el pastor. Pero ahora decimos, re exagerado es Pablo. Yo estoy exagerando lo que exageró Pablo. No hay exageración. Así funciona. Así es. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Se refiere a salir a un brujero para que te dé con una hierba un despojo, como dicen en este país. No es con brujería. Es por medio de la fe. Es por medio de la fe. Yo no puedo hacer que tú te despojes de nada. Tú tienes que renunciar en el nombre de Jesús a tu antigua manera de ser. ¿Significa esto que en ti queda demonio? No, en ti fueron sacados los demonios. Los que quedan son las costumbres. Los que quedan son las costumbres viejas. Y esas son las que hay que despojarse. Renunciar a las viejas costumbres. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vienes a Cristo y aún queda el deseíto de fumarte un cigarro. Aún queda el deseíto de tomarte un traguito de ron. Aún queda las ganas de cuando te pones bravo de soltar tus dos buenas malas palabras. Aún queda las ganas de mirar la pornografía. Aún queda, porque esos son los vicios del viejo hombre. Y esa batalla la vas a tener hasta que Cristo venga. No te engañes a ti mismo, hombre. Ay, se me van los ojos tras las mujeres. Pero bueno, cuando sea viejo, ya perderé el interés. Viejo verde te vas a convertir. Un viejo verde. Siendo viejo, mirando a las mismas jovencitas que miraba cuando era joven. Porque es el vicio del viejo hombre. Y de eso tienes que despojarte. De eso. Tienes que hacer como hizo Job. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo miraré yo una virgen? Dijo Job. O sea, es entrando en el nuevo pacto, que es por su sangre, sabiendo el Señor derramó su sangre para que yo no pecara más. Entonces, porque amo al Señor, no lo voy a hacer y me fajo conmigo mismo, en el nombre de Jesús, doblando rodillas. Papá, quítame esto. Papá, líbrame de esto. Papá, hazme libre de este vicio, de esta condición. Renuncia a esa condición de viejo hombre. No te dejen engañar más por ti mismo, sino que renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí está la renovación, porque Dios habla y su palabra es para nosotros buena, útil y eficaz. Y vestíos del nuevo hombre, porque si te despojas de uno, si yo me quito esta ropa, tengo que ponerme otra. ¿Verdad que sí? Entonces, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo es este nuevo hombre? Según Cristo. ¿Qué significa esto? Amado, mis acciones, mis obras, mi vida tiene que ser conforme a las pisadas del Maestro. Conforme a la palabra de mi Padre. Conforme a la voluntad de Dios. Le dejo de tarea
seguir leyendo este pasaje en su casa. Y voy a concluir con el versículo 8 del capítulo 5, que dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, y ese ahora se refiere a este momento, sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ponte de pie en esta hora. Si deseas entregar tu vida a Dios y recibir a Jesucristo como tu Señor y único Salvador para ser salvo, haz esta oración. Señor Jesús, en este momento me entrego a ti. Te entrego mi vida y mi corazón. En esta hora creo y confieso que viniste en carne y te entregaste por mis pecados y moriste en la cruz del Calvario. Creo que te levantaste de entre los muertos y que estás a la diestra del Padre. Perdona todos mis pecados, pues reconozco que soy pecador y estoy destituido de la gloria de Dios. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal. Solo tú me puedes reconciliar con Dios y te doy gracias por el don de la salvación que hoy me has dado. Lléname de tu Espíritu Santo y guíame todos los días para ser fiel a Dios. Padre, gracias por tu amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración, hoy has recibido el don de la salvación, la vida eterna, que Dios ha prometido en su palabra para todos aquellos que reciben a Cristo y le confiesan como su Señor y su Salvador. Hoy todos tus pecados han sido perdonados y has sido reconciliado con Dios. Mira lo que Dios dice en su palabra. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice el Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy has nacido de nuevo y en ti está el Espíritu Santo. A partir de hoy, clama a Dios como su Hijo y que Dios produzca en ti el fruto que Él quiere recibir de ti. Te animo a que leas la Biblia, la palabra de Dios, para que aprendas y tu fe sea edificada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.